Todo en la creación le da la gloria a Dios, pero aún hay cosas tan comunes que vemos a diario que no nos asombramos, no nos detenemos a pensar de que todo es una maravilla. Hay un árbol que hasta le dieron nombre, le pusieron nombre a un árbol. Se llama el General Sherman y es un árbol muy, muy grande, una secuoya gigante que está en California, y es un árbol que mide cerca de 90 metros de alto y mide de circunferencia 31 metros, y bueno, pesa como 2000 toneladas un solo árbol, y no es el más grande que hay otro que mide 115 metros y el más antiguo, pero esta es una manera como un árbol habla de Dios. Y vamos a Isaías 55, vamos a terminar de hablar de este capítulo del que estuvimos hablando hace poco, y un poco lo empezamos hace un tiempo. Y en los versículos 12 y 13 dice que los árboles van a aplaudir. Vamos a hablar un poco de eso, qué significa, y vamos a leer todo el capítulo recordando lo que dice y bien poniéndonos en contexto. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna,
que nunca será raída. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu llamado que nos haces a la salvación, un llamado gratuito, un llamado por tu misericordia y solo por gracia. Y te damos gracias por la palabra que sale de tu boca, que tiene un propósito en nuestras vidas y que tú nos la das, y así por ella nos llamas a venir a satisfacer nuestra necesidad en ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad y a poner nuestros ojos solamente en Cristo y a confiar en esa misericordia, en ese llamado que tú nos haces para nuestra salvación. Te damos gracias por todo esto y pedimos que sea para tu gloria. Amén. Entonces el fruto de la palabra, dice lo que leímos el pasaje, que la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan sin antes cumplir el propósito para lo que fueron enviadas a la tierra. La lluvia y la nieve riegan la tierra y hacen germinar la semilla que da de comer al que la sembró. Aún la lluvia que cae en el mar o en el desierto y que a nosotros nos parece que pues se desperdicia, cumple algún propósito de Dios. Es una obra lenta y silenciosa, pero que transforma la superficie de la tierra. Igualmente, el Evangelio que sale de Dios, su palabra, no regresa sin nada. Produce un cambio, produce arrepentimiento y fe. Si la palabra cae en un corazón duro, que no recibe el Evangelio y no lo cree, el resultado es que deja a esa persona sin excusa, porque no oyó el llamado a venir a satisfacer su necesidad sin tener que pagar nada, y no quiso ir, no quiso dejar su camino por un camino más alto que lleva al cielo. Se quiso quedar en su camino del mundo y va a llegar a donde llega su camino, un camino de muerte que conduce lejos de Dios. No queremos oír, no queremos obedecer. O sea, Isaías 48, versículos 18 y 19, Dios se lamenta porque no queremos atender sus mandamientos. Están ahí, pero para nosotros no son nada. Dice aquí estos versículos: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. La palabra tiene un propósito. Es como la lluvia, desciende de los cielos y no vuelve allá. La palabra entonces es como la lluvia, dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué envió Dios su palabra? ¿Para qué? La palabra,
en primer lugar, es para nuestro bien. Dice el versículo 12: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así como la lluvia hace que la tierra florezca y se cubra de un manto verde, y los árboles crezcan y se llenen de hojas, de verde y de fruto, el logro final de la palabra será también una alabanza para Dios. Cuando se cumpla cabalmente el propósito que Dios tuvo al enviar su palabra, esto será cuando se establezca el reino con nuestro Redentor sentado en el trono eterno de David, cuando los que oyeron el llamado y acudieron a las aguas entrarán en un pacto eterno. Dicen los versículos 3 a 5 del pasaje que leímos de Isaías 55, está hablando de David, pero claramente está hablando de Cristo. Cuando las misericordias se hacen firmes, cuando el pacto eterno es eterno. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Oíd la palabra, a eso se refiere, esa palabra que nos dio. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Es Cristo. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice en esos versículos: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿De dónde saldrán? ¿De quién está hablando Isaías, el profeta, en este pasaje? Bueno, Isaías profetizó la cautividad de Israel en Babilonia. Vamos a Isaías 39, versículos 5 y 6. Dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y en los versículos siguientes da los detalles. Todo el pueblo fue llevado a Babilonia. Cuando se cumplió la profecía, esta profecía de la cautividad en Babilonia, parecía que el reino de David había llegado a su fin, pero hubo un regreso. Los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaron a su territorio bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. El lenguaje de nuestro pasaje en Isaías 55 es aplicable a los exilados de Babilonia, pero se cumplió ahí porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y la respuesta es no. En el versículo 13 habla de un cambio que será
señal eterna. En el regreso de la cautividad de Babilonia, ya no hubo un rey en Israel. Siempre estuvieron bajo el dominio de otros pueblos y su regreso fue temporal. Ellos volvieron a ser dispersados. Entonces no hay duda de que el profeta ve hacia un futuro con tiempos más felices, ya con el descendiente de David, con el Mesías reinando sobre su pueblo, sobre el pueblo del Mesías. El pueblo del Mesías no son los descendientes en la carne. El verdadero pueblo de Dios son los que creen y confían en Cristo, en los que la palabra ha hecho el trabajo para que lo que fue dado, cambiando el interior, cambiando el corazón de esas personas. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Aquí habla del verdadero pueblo de Dios, del verdadero Israel de Dios, como también se le llama. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La fe es lo que une a su pueblo con Cristo. La fe es lo que lo libra de la esclavitud, del pecado a la que estaba sujeto, pagando toda la deuda que tenían los que eran esclavos del pecado, para que hechos libres, el Padre de Cristo los adopte como hijos, haciéndose de esta manera descendientes espirituales del fundador de este pueblo de Dios, de Abraham, y herederos de la promesa dadas a ese pueblo, al pueblo de Dios. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas, descendientes de Abraham. Entonces la profecía se cumplirá cabalmente al final del tiempo. El gran llamado hecho a todo el mundo, a los hombres y mujeres de todo lugar, de toda raza, el llamado a todos los verdaderos integrantes del pueblo de Dios, se ha seguido haciendo desde entonces y ahora se sigue haciendo por la esposa de Cristo, que es la iglesia. Vamos a Apocalipsis 22, 17. Ya es el final del tiempo y dice ahí: Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Son las mismas palabras del llamado que hizo el profeta Isaías a todos los pueblos de la tierra. Las personas a las que está hablando Isaías son las mismas personas que buscaron al Señor mientras puede ser hallado,
son las personas que lo llaman cuando está cerca. Esas personas de las que habla el versículo 6. Esas personas son los impíos que abandonan su camino, los inicuos que dejan sus pensamientos y se vuelven a Jehová buscando misericordia y perdón. Son los que se acercaron a las aguas porque están sedientos y compraron sin dinero y sin costo alguno vino y leche. Son los que recibieron la palabra y la palabra no regresó vacía. Hizo lo que Dios quiso y logró el propósito para que lo que Él envió. Si tú has oído el llamado y tú has estado buscando a Dios y has estado respondiendo a lo que Dios ofrece, entonces la profecía es para ti, es para nosotros. ¿Cuándo saldremos con alegría y volveremos con paz? ¿Cuándo los montes y las colinas cantarán de alegría y los árboles aplaudirán? Sin duda es un lenguaje poético, pero es una expresión de alegría universal por estar presentes en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto será cuando la palabra termine de cumplir el propósito de Dios. Será cuando veamos el resultado que Dios quiere. La palabra quita la maldición. Dice el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raído. Como consecuencia del pecado original, del primer pecado, del pecado de Adán, una maldición cayó sobre toda la creación. Ninguna parte de la creación quedó libre de la afectación del pecado. Todo fue afectado por el pecado. Todo cambió. Parte de la maldición fue que el trabajo del hombre sería difícil y frustrante. Tendría que trabajar mucho y recibiría poco. Se produciría poco en la tierra. En lugar de frutos buenos, la tierra produciría plantas inútiles y malas. La zarza es un arbusto espinoso. La ortiga es una planta muy baja que no sirve ni siquiera para dar sombra. Segrega un líquido que quema, que causa ardor si alguien lo toca. Dice Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Las espinas son algo que el hombre busca evitar, porque lo hieren y lo lastiman. Cuando Jesús sufrió para llevar
la maldición del pecado sobre él y quitarlo de nosotros, llevó una corona de espinas. Gráficamente estaba soportando la maldición sobre nosotros, aún la maldición que había sobre la tierra. De manera que cuando la maldición sea quitada, podremos estar bajo la sombra de los cipreses, sobre la tierra, sobre la hierba verde, sin espinas que nos lastimen. Acá hay lugares. En el reino de Dios establecido en la tierra, la maldición terminará. Los espinos y los cardos se acabarán. Y en su lugar vendrán cosas de gran belleza y fuerza, útiles como el ciprés y el arrayán, árboles hermosos. El cambio es más que un simple cambio en las cosas que la tierra produce. El cambio es para señal eterna que nunca será quitada. Es un cambio radical. El paraíso que perdió Adán cuando obedeció al diablo y le entregó el paraíso es recuperado por Cristo, la vara del tronco de Isaí. Los que oyen el llamado entran en un pacto eterno que incluye las misericordias firmes a David, de los que habla el versículo 4. Y la maldición que cayó sobre la tierra, la maldición que cayó sobre toda la creación, es quitada. Vamos a Isaías 11:6. Y así será otra vez la vida en la tierra, como debió de haber sido si no hubiera caído la maldición que cayó por el pecado de Adán. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Ese conocimiento de Dios viene por la palabra, y así cumple el propósito por el que Dios nos la dio. El fin de la maldición es también el fin del dominio del pecado sobre el hombre. El pecado fue castigado en Cristo. Es quitado de sobre aquellos a los que maldecían, por lo que el pecado pierde el poder que tenía. El hombre natural es como una zarza llena de espinas. Aún sin querer, hiere y lastima a los que están a su alrededor, a los más cercanos, a los que ama. Es como la ortiga que le causa urticaria a cualquiera que la toca. Por el pecado que está en él, lastima a los que se acercan para ayudarlos.
y lastima a los que se acercan para ser ayudados. Como seres humanos pecadores, no solo somos rebeldes y retadores, también somos inservibles para Dios, totalmente incapacitados para hacer un bien, incapaces de serles agradables a Dios y para darle la gloria a Él. Pero la maldición sobre la creación, sobre la tierra y sobre el hombre va a llegar a su fin. Vamos a Romanos 8:21. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el reinado de Cristo, los hombres, comparables a las zarzas y a las ortigas, son cambiados y son renovados por la gracia soberana de Dios y se hacen comparables a plantas agradables y útiles, como el ciprés, que es un árbol frondoso, y como el arrayán, que es un árbol, un arbusto aromático. Ese cambio maravilloso es para la gloria de Dios y para Él es una señal eterna que nunca será quitada. Isaías 60, versículos 11 y 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Los cardos y las espinas vinieron con el pecado, son los frutos de la maldición pronunciados sobre la humanidad, y nosotros somos los herederos de la maldición. De ahí nuestra necesidad de ir a las aguas para aliviar nuestra necesidad. Nacemos bajo pecado, estamos sujetos a él desde nuestros primeros momentos. Dice David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y después nos descarriamos por nosotros mismos, no solamente por una imitación del mal ejemplo, sino por la fuerza de nuestra corrupción, de nuestra propia naturaleza corrupta. Por naturaleza somos cardos, zarzas, ortigas, abrojos, espinos. En esa condición somos árboles inútiles. No damos jamás ninguna cosa buena, ningún fruto. Nuestro fin es ser cortados y echados al fuego. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16 a 20.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios fue enviada para transformarnos en cipreses y en arrayanes. El Evangelio nos fue dado para suprimir la maldición del primer Adán, para arrancar de raíz todo lo vil, todo lo maldito, y plantar en lugar de eso una nueva naturaleza que herede bendición. La maldición de la ley es quitada por medio del Evangelio, por medio de la palabra, al entender la obra de Cristo y el llamado a creer en Él y arrepentirse. Sin creer ni obedecer el Evangelio, estás ahora bajo maldición. Cristo, el Señor, fue hecho maldición por pecadores. Él puede cambiar la maldición por bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice Gálatas 3:13. Si Dios al principio, su plan es que el hombre le dé la gloria. Dios hizo al hombre para su gloria. En Isaías 43:7 lo leemos. Los que son llamados por Él y los que acuden al llamado, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero el hombre, al servicio del pecado, ya no sirve para el propósito para el que fue creado. Solo se da gloria a sí mismo, solo se sirve a sí mismo. Sus propios deseos son más importantes que lo que Dios dice. Sus ojos están puestos en lo terrenal, y ahí busca, y ahí encuentra lo que quiere. Por lo que en ese nivel no puede darle la gloria a Dios, ni puede serle útil de ninguna manera. Dios dio la palabra. La palabra transforma a los hombres. La palabra transforma a los hombres. La naturaleza del hombre corrompido se puede ver en lo que hace. De la misma manera en lo que se puede ver qué clase de árbol está delante de nosotros. Se ve qué clase de árbol es por el fruto que produce. Un espino no da uvas, un abrojo no da higos. Se necesita cambiar completamente el árbol, cambiar la naturaleza del árbol para que su fruto cambie. Se necesita que la ortiga sea cambiada. Dice Mateo 12:33.
Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. También la naturaleza del hombre tiene que ser cambiada, y para eso mandó Dios su palabra. Y la obra transformadora, de una manera misteriosa, es por medio del Espíritu, que va a dar una vida nueva, completamente nueva. Todo es hecho de nuevo. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes cómo, no sabes en qué momento, no sabes por qué, pero la palabra es aplicada por el Espíritu, te cambia. Este cambio tiene que ser por el Espíritu, no puede ser hecho por obra humana, no es una obra humana, no es por medios humanos. Así como el hombre no puede cambiar la naturaleza de un árbol malo para que dé frutos buenos, tampoco puede hacerlo en sí mismo. Ese cambio hecho por Dios se ve, se conoce, porque es un cambio interior, es un cambio en el corazón, un corazón que se vuelve a Dios en un compromiso de amor, y sobre todo en eso se ve el amor de obediencia, dejando todo lo que pudiera alejarlo de alguna manera de Dios. Hay personas que han vivido en pecado y le ha agradado a Dios que vean el pecado y que se aflijan por ese pecado. Ellos sienten que se han arrepentido, pero puede ser solo remordimiento. Hablan de la fe en Cristo, pero puede ser un engaño. Si queremos convencerlos de pecado, no podemos. Les recordamos el pasado y asienten a cada frase. Están de acuerdo, reconocen que han pecado de gran manera. Están de acuerdo en que hicieron mal. Saben que hicieron mal, pero no se sienten mal de sus propios caminos. Permanecen en sus caminos. Piensan que su camino todavía sirve. Piensan que su camino se puede bachear, se puede arreglar y sirve para caminar por él, para seguir transitando por él toda su vida. Aunque ellos han visto que solo ha traído pecado y dolor para ellos y para los que están cerca, pero se rehúsan a dejarlo. No quieren un camino más alto, porque saben que tienen que dejar las cosas terrenales que atesoran. El camino que ellos quieren está a nivel de la tierra. No quieren uno que se vaya alejando de la tierra y se vaya acercando al cielo. Para ellos las cosas terrenales valen más que Dios y la eternidad a su lado. Solamente Dios puede quebrantar un corazón rebelde, y solo Él, después de que está roto, de que está quebrado, puede vendarlo y sanarlo. Es necesario un corazón nuevo. Se tiene que quitar el corazón de piedra para poner en su lugar
uno de carne. El Espíritu cambia al hombre entero, cambia su juicio, y el hombre que no tiene juicio, que tiene un juicio equivocado, se hace cuerdo. Ya no toma las tinieblas por luz, ni la luz como si fueran tinieblas. Su voluntad ya no está determinada en contra de Dios. Inclina su cabeza y recibe el yugo de Cristo. Sus afectos ya no están en el placer del pecado, sino que están puestos en Cristo. Es verdad que la corrupción está en él, pero tiene un nuevo corazón que puede y que quiere obedecer a Cristo en todo. No se trata de un espino al que se le han quitado las espinas, que se le ha recortado y que se le ha podado. Se trata de un espino que ha sido transformado en ciprés. Es una nueva creación. Eso debe ocurrir a cada uno de nosotros. Si no es así, seguimos siendo espinos y abrojos. Ese cambio es un fruto de la palabra enviada por el Padre, obrada por el Espíritu, pero por la obra de Cristo. Yo te he puesto por testigo a los pueblos, llamarás a gente que no conociste y correrán a ti, que dicen los versículos 4 y 5. Tenemos que conocer a Cristo antes de ser cambiados. Hay quienes piensan que primero tienen que cambiar para venir a Cristo, pero no puede ser así. La obra del Espíritu es precisamente cambiarlos. Tú no puedes hacer un milagro y venir a Cristo y decirle: mira, aquí está el milagro. No se lo puedes mostrar. Por el contrario, tienes que venir a Cristo para que el milagro sea hecho en ti. El Espíritu hace que la conciencia y el corazón vean a Cristo. Pero ¿cómo ir a Cristo? Por medio de la palabra, que no va a regresar sin cumplir la misión, sin cumplir el propósito que le dio Dios. Cristo es encontrado cuando es buscado. Está cercano y lo encuentras buscándolo en donde está, en la palabra. Oíd y vivirá vuestra alma, que dice el versículo 13. Oye el llamado del Padre misericordioso, dice el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven a Cristo y vivirá tu alma. Él te pide que vengas así como eres, así de necesitado como estás. Si vienes a Él, Él será amplio en perdonar. Para el que oye la palabra no regresa vacía. La palabra permanece en su mente y en su corazón. Ahí se queda y será una señal eterna. Con alegría saldréis. Con los pecados perdonados tenemos alegría, aunque haya aflicción y dolor en esta época de tristeza y pecado. Queremos salir de muchas cosas de este mundo, y lo que Dios nos tiene preparado
hace que salgamos con alegría. Regresaremos con paz a nuestra verdadera patria, donde ya no habrá más guerra, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las montañas y las colinas cantarán, y los árboles aplaudirán, porque ya no hay maldición. La tierra ya no producirá espinos y abrojos, ya no habrá inundaciones ni sequías, no habrá huracanes ni terremotos, ya no habrá pecado. Todos esos cambios, esta transformación del universo, ya no afectado por el pecado, son un monumento, un nombre para Dios. Será una señal eterna que nunca será borrada. Él es el Dios creador, el dueño de todo. Él debe ser recordado, reconocido siempre. Todo, absolutamente todo, debe señalar a Dios y recordarnos quién es y cómo es. Así será la naturaleza en el reino de Cristo. ¿Cuál es ese monumento que Dios quiere para sí mismo? El fruto de su palabra, que es la felicidad de su pueblo. El llamado en este capítulo es a confiar en las promesas de Dios, que Él está planeando el gozo eterno de su pueblo. Que vivamos en paz para siempre en un pacto eterno. Nuestra felicidad es la señal eterna de su amor, que nunca será borrada. La esperanza debe ser vista en nuestra vida. El apóstol Pedro dijo que debemos estar preparados para explicar la esperanza que tenemos a todo aquel que nos pregunta la razón por la que estamos con esperanza. A pesar de vivir en este mundo caído en el que vivimos, la gente debería ver la esperanza presente en nuestra vida y preguntarnos por qué la tenemos, y solo la puede ver si nos gozamos en nuestra esperanza. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El fruto de la palabra de Dios es la salvación. Nunca será borrado. Es el cambio desde ahora en un árbol aromático que despida el aroma de Cristo. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por tu palabra, porque tiene un propósito para nosotros. Así, Señor, que esa palabra la oigamos, que no solamente entre en nuestro oído, sino que permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, que así nos transforme esa palabra por obra del Espíritu en nosotros. Usa tu palabra, que cumpla en nosotros el propósito, Padre. Que no seamos como la planta que crece siendo espino, siendo abrojo y causando mal, no viendo a Cristo como lo único valioso, como lo único por lo que vale la pena vivir,
que nos entreguemos a Cristo y así traigas tú la salvación que anhela nuestra alma y que a nosotros a veces despreciamos, Padre. Ayúdanos y obra en todos nosotros. Sabemos que estás aquí entre nosotros y que obres, te pedimos, Padre, en tu misericordia, por tu gracia, en tu soberanía, y que así tu palabra y el fruto le dé la gloria a tu nombre. Solamente la gloria a ti, Padre. Por eso oramos por Cristo. Amén.